A finales de enero de este año fue noticia el hecho de que los latinos ya son mayoría en Texas, incluso sobre los blancos gringos. Esto puso a mucha gente a celebrar, incluyéndome, para qué mentirles. Mientras que otros, fundamentalmente gringos que tienen cuentas en español o latinos que por alguna extraña razón adoran al tío Sam, se pusieron a quejarse y a hablar pestes de la migración hispana en Estados Unidos. Pero, ¿por qué tanta gente celebró? Bueno, básicamente porque Texas forma parte de esos territorios que le fueron arrebatados a México por Estados Unidos mediante la inmigración masiva y posteriormente la guerra. Pero hoy no estamos aquí para hablar de ese tema que tendrá su propio video después, sino de un México que existió antes de esa guerra, del primer estado mexicano independiente que se extendía desde Oregón hasta Costa Rica. Conozcamos al primer imperio mexicano. Primero debemos entender cómo México se hizo tan grande, así que empezando por el principio, ¿se acuerdan de esto? Aquí vamos a fundar la ciudad. Pero jefe, estamos en todo el medio del lago de Texcoco, construir una ciudad aquí podría traer consecuencias terribles al medio ambiente, además de que nuestros descendientes en algún futuro podrían tener problemas con la sequía, el hundimiento de las construcciones por la mala calidad del suelo y tener que enfrentar grandes inundaciones cuando Quedará mamalón. Y así se fundó Tenochtitlán. En ese video hablé sobre la República Federal de Centroamérica y expliqué más o menos cómo se fue conquistando toda esa extensión territorial que está al sur de México. Lo que no dije fue cómo se conquistó el norte, porque si no lo sabían, los mexicas solo ocupaban el centro de México. La toma de Tenochtitlan fue apenas el inicio. Hernán Cortés realizó algunas expediciones en la península de la Baja California entre 1532 y 1539. Al principio creyeron que aquello era una isla y pensaban que lo que estaba en todo el medio era un mar. Hoy sabemos que eso es un golfo y se llama Golfo de California, mientras que la Baja California es una península, no una isla. Pero en aquel momento era la primera vez que un europeo lo descubría. La conquista de ese territorio se tardó varios siglos debido a su geografía. Para llegar a lo que hoy es California había que atravesar dos desiertos, una cordillera o un océano cuyos vientos soplan hacia el sur. O bueno, porque los dos desiertos, la cordillera y el océano, siguen estando ahí. Era bastante difícil penetrar el territorio californiano, tanto así que ciudades como San Diego, Los Ángeles o San Francisco se fundarían apenas en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando ya ciudades como Ciudad de México, Caracas, Bogotá y Buenos Aires tenían más de 200 años. Por otro lado, zonas como Nueva Vizcaya, Nuevo México y el Nuevo Reino de León se irían incorporando a la corona española entre mediados del siglo XVI y principios del XVII, fundando Durango en 1563, una ciudad antecesora de Chihuahua en 1567, El Paso en 1571, Ciudad Juárez en 1659 y Albuquerque en 1706. Los españoles terminarían llegando hasta el actual estado de Oregón, donde en su momento chocaron con los rusos que venían bajando desde Alaska y luego con los ingleses que se extendían desde el este, sobre todo después de la anexión de Canadá al Reino Unido luego de la Guerra de los 7 años. Guerra que influenció profundamente eventos como la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Revolución que luego de unos años terminaría con la llegada al poder de Napoleón, quien decidiría proclamarse emperador en 1804 e invadir España en 1808, quitando del trono a Fernando VII y proclamando rey a su hermano José Bonaparte. Y aquí es donde verdaderamente inicia nuestra historia. La invasión napoleónica de España desató un caos no solo en la península, sino en los virreinatos de América. Rápidamente los franceses lograron tomar el control de casi toda la península con la excepción de Cádiz, que conformaría una junta de gobierno en nombre de Fernando VII. Mientras tanto, en América, el primer intento de autogobierno se dio en Quito el 10 de agosto de 1809, pero sus integrantes fueron encarcelados y luego asesinados durante el motín del 2 de agosto del año siguiente. En México, por otro lado, hubo una conjura el 21 de diciembre de 1809 en Morelia, para ese entonces llamada Valladolid, pero también fracasaría debido a que la conspiración fue descubierta. Los que lo lograron de primero fueron los caraqueños el 19 de abril de 1810, echando al capitán general de Venezuela y proclamando una junta protectora de los derechos de Fernando VII, acción que sería replicada en toda América. En Buenos Aires ocurrió en mayo del mismo año, mientras que en México el primer grito de libertad lo daría el cura Hidalgo en el pueblo de Dolores, estallando el proceso independentista mexicano. Para explicar esto hace falta entender cómo estaba compuesto el virreinato. Ciudad de México fue fundada sobre Tenochtitlan y era la capital del virreinato de Nueva España, que estaba conformado por dos reinos: el de México, que iba desde Oaxaca hasta San Luis Potosí, y el de Nueva Galicia, que incluía Guadalajara, hoy los estados de Jalisco y Nayarit, y Zacatecas.
Además estaban las provincias internas occidentales de la Alta California, Nuevo México, la Baja California, Nueva Navarra y Nueva Vizcaya, que se corresponden más o menos a los actuales estados mexicanos de las Californias, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, y a los estados gringos de Oregón, California, Nevada, Nuevo México y Arizona. Mientras que las provincias internas de Oriente incluían a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y las Nuevas Filipinas, que es como se conocía la actual Texas. También se incluían dentro de la jurisdicción del virreinato la provincia de la Florida y las capitanías generales de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Yucatán, Filipinas y Guatemala. Esta última extendiéndose desde el actual estado de Chiapas en México hasta Costa Rica. Cuando hablamos del proceso independentista mexicano, este solamente abarca los estados que van desde Nuevo León hasta Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán. Filipinas y las islas del Caribe tendrían procesos diferentes, al igual que Centroamérica. Aunque este último, que por cierto tiene video propio, está bastante mezclado con el de México por razones que veremos más adelante. Luego del grito de Hidalgo, los patriotas se tomaron el pueblo de Dolores, expandiendo la revolución por Guanajuato y Querétaro. Para el 22 de septiembre de 1810, Hidalgo había sido proclamado capitán general de América e Ignacio Allende teniente general. En octubre, Hidalgo se encontraría con otro prócer mexicano muy importante, José María Morelos, que fue designado a levantar a las tropas del sur de México para tomar el puerto de Acapulco. Hidalgo, por su parte, avanzaría con una turba de alrededor de 80.000 personas hacia la Ciudad de México, por lo que el virrey le mandó a decir que había capturado a su familia y que los degollaría si intentaba tomar la capital, razón por la que Hidalgo ordenó la retirada. Luego de esto, sería vencido en la batalla del puente de Calderón, yéndose hacia el norte con sus tropas y siendo reemplazado por Ignacio Allende. Como dato curioso, luego de la independencia en México le cambiaron el nombre a muchas ciudades en honor a sus próceres. Por ejemplo, el pueblo de Dolores ahora se llama Dolores Hidalgo, Valladolid ahora se llama Morelia por José María Morelos, y la ciudad de Tula fue renombrada en honor a Ignacio Allende por Tula de Allende, nombre que es particularmente gracioso si vives en Chile. Un saludo a toda la gente de Tula de Allende que ve este video. En 1811 los realistas emboscaron al bando patriota y apresaron a Hidalgo, Allende, Juan Aldama y a José Jiménez, quien había logrado liberar Texas. Todos serían decapitados en Chihuahua en junio de 1811 y sus cabezas serían exhibidas en Guanajuato. En el sur, Morelos continuó con la lucha independentista, incluso después de la llegada de los refuerzos enviados desde la península en 1812, año en que también varios liberales españoles de la Junta Suprema Central harían entrar en vigor la Constitución de Cádiz, dejando de ser España una monarquía absolutista para ser una constitucional y quitándole muchísimos privilegios a las aristocracias americanas. Esto no le gustó para nada a un sector mayoritario de los realistas mexicanos, por lo que a partir de 1812 se empezó a sentir esa división entre absolutistas y liberales. El 12 de abril de 1813 Morelos tomaría Acapulco y el 13 de septiembre del mismo año comenzaría el Congreso de Anáhuac, donde Morelos, luego de ser declarado presidente supremo, declaró la independencia de México, el monopolio del catolicismo, la división de poderes y la abolición de las castas y la esclavitud. El Congreso terminaría con la ratificación del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana el 22 de octubre de 1814, mismo año en que fue apagada la insurrección independentista en la Capitanía General de Guatemala, por lo que, de cierta forma, ahora los patriotas estaban rodeados. Morelos encadenaría varios fracasos y los líderes patriotas irían cayendo en batalla. Además, Napoleón había sido derrotado y Fernando VII había vuelto a España, con la ayuda de los ingleses, cabe acotar, derogando la Constitución de Cádiz, restaurando el absolutismo, mandando a perseguir a los liberales en la península y enviando refuerzos a los virreinatos en América para combatir a los independentistas. Guadalupe Victoria fallaría defendiendo su plaza de los refuerzos españoles llegados a Veracruz, mientras que Morelos, habiendo sido vencido en batalla por el general realista Agustín de Iturbide, acuérdense de él porque será importante en unos minutos, sería capturado y fusilado en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1815. El movimiento quedaría prácticamente sin líderes y los pocos que quedaron terminarían adoptando una estrategia de guerra de guerrillas. El nuevo virrey optaría por poner en marcha una política de indultos, lo que bajaría muchísimo la intensidad del conflicto y así México nunca se independizó y el país sigue formando parte de España. El conflicto había bajado, es verdad, pero no sus consecuencias, ya que una sexta parte de la población del virreinato había muerto durante la guerra. Además, estos dos muchachos en el sur le estaban haciendo la vida imposible a la corona, que no paraba de gastar plata para enviar recursos y soldados a América. Todo este gasto ocasionó una sensación de hartazgo en la península que terminaría de estallar durante el pronunciamiento de Riego, un golpe de estado llevado a cabo por los liberales con Rafael del Riego a la cabeza, que tendría como objetivo restaurar la Constitución de Cádiz. Y lo logró. Fernando VII tuvo que jurarla para no perder la corona, convirtiendo una vez más a su monarquía absolutista en una monarquía parlamentaria con división de poderes e igualdad jurídica para todos sus ciudadanos. ¿Y dónde está el problema aquí? Donde siempre, en las élites.
Las élites novohispanas no tenían ninguna intención de perder sus privilegios. La Constitución abolía la tortura, decretaba la libertad de prensa y la inviolabilidad del domicilio, y lo más grave de todo, ahora todos los hombres libres mayores de 25 años podrían elegir a los diputados que en la práctica terminaban controlando al rey, y eso era un peligro para los intereses de ciertos señores. Las élites novohispanas iniciarían el 24 de febrero de 1821 una serie de reuniones conocidas como Conspiración de la Profesa, con el objetivo de romper con España, establecer una monarquía absolutista en el territorio mexicano y traer a Fernando VII o a algún Borbón español a mandar en México. Ante la obvia negativa de los Borbones, los mexicanos tuvieron que preguntar en otras casas reales de Europa si no les sobraba un príncipe por ahí, pero también se negarían ya que ninguno quería tener problemas con España. Un poco antes de esto, Agustín de Iturbide era nombrado comandante en jefe de los ejércitos del sur con el objetivo de combatir a uno de los independentistas que seguía dando problemas, llamado Vicente Guerrero. Pero luego de la conspiración, Iturbide decidiría unir fuerzas con Guerrero, formando el ejército trigarante que entraría triunfal en Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. A partir de este momento ya entraba en vigor de manera centralizada el Plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de ese año. Este consistía en 3 puntos: la independencia de México, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o por algún Borbón español, y declarar a la religión católica como única. Posteriormente se añadiría un punto que incluía la unión de todos los novohispanos independientemente de su clase social, y el cuerpo que se encargaría de velar por el cumplimiento de estos puntos sería el ejército trigarante, que lleva ese nombre por las 3 garantías principales. El recién nacido imperio mexicano no se preocupó por la independencia de lugares como la Florida, Cuba, Filipinas o Puerto Rico, que anteriormente estuvieron bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva España, pero sí se encargó de bajar a poner orden en los antiguos territorios de la Capitanía General de Guatemala. Los centroamericanos en ese entonces estaban en pleno proceso independentista. De hecho, el 15 de septiembre de 1821 fue firmada el acta que había redactado el hondureño José Cecilio del Valle, pero el 6 de enero de 1822 el ejército trigarante ocupó toda Centroamérica hasta Costa Rica. ¿Por qué Panamá no? Porque en ese momento formaba parte de la República de Colombia original fundada por Bolívar, lo que hoy conocemos como la Gran Colombia. De vuelta en México, Iturbide había quedado como regente, pero ante la negativa de básicamente cada casa real europea a la que le preguntaron, el pueblo mexicano y al día siguiente el Congreso lo proclamarían emperador, tomando el nombre de Agustín I, siendo embestido el 22 de mayo de 1822 y coronado en la Catedral de la Ciudad de México el 21 de julio junto a su esposa. A su vez, el propio Iturbide se encargaría de modificar la bandera con las franjas verde, blanca y roja en el orden que las conocemos y con el águila sobre el nopal en el centro, muy probablemente inspirándose en la bandera de la República Transpadana fundada por Napoleón en territorio italiano en 1796, bandera que terminaría usando Italia luego de su reunificación varias décadas después de la fundación del Imperio Mexicano, pero no hay pruebas de que Iturbide haya sacado los colores de allí, capaz solo es una coincidencia. Aunque no sería la primera vez que un prócer utiliza una bandera napoleónica como base para diseñar la de su país. Bolívar también lo hizo con la bandera de la Segunda República de Venezuela, inspirándose en la de la República Italiana fundada por Napoleón en 1802. Pero eso es un tema del que ya hablé en otro video. En cuanto a la organización territorial, el imperio había heredado los territorios continentales del Virreinato de Nueva España, con excepción de la Florida, expandiéndose desde Oregón hasta Costa Rica y pareciéndose mucho más a las distribuciones actuales del territorio que en épocas de la corona española. El único problema era que quedaban movimientos insurgentes en Chiapas pidiendo la independencia, y la ciudad de San Salvador permaneció sin ser conquistada hasta el 9 de febrero de 1823, apenas un mes y medio antes de la caída del imperio. Porque sí, a pesar de su vasta extensión territorial, este imperio fue sumamente breve. De hecho, desde la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México hasta la declaración del gobierno provisional no hay ni siquiera 2 años. El problema de este país recién independizado fue uno que hubo con varios que surgieron durante la época. Mucho territorio y mucha gente con algo de poder e influencia queriendo hacer las cosas de manera muy distinta y poniendo sus egos e intereses particulares por encima de todo. Uno de estos individuos sería un antiguo militar realista que se había pasado a las filas patriotas luego de que Fernando VII jurase la Constitución de Cádiz, Antonio López de Santa Anna. Un personaje que pasaría a la infamia no solo por esta traición, sino porque unos años más tarde sería el presidente responsable de perder el 51% del territorio mexicano en una guerra contra Estados Unidos. Mucho antes de eso, el 1 de febrero de 1823, Santa Anna se reunió con varios militares en un depósito de pólvora llamado Casamata, con el objetivo de reinstaurar el Congreso, anular el imperio y desconocer a Iturbide, pasando de ser una monarquía absolutista a una república federal.
A esta rebelión se sumaría Vicente Guerrero, ocasionando la abdicación de Iturbide el 19 de marzo de 1823 y la disolución del imperio el 8 de abril del mismo año, fundándose el 9 de noviembre los Estados Unidos mexicanos, país también conocido como la Primera República Federal. En cuanto a Iturbide, las cosas saldrían bastante mal para él luego de su abdicación. El Congreso lo declaró traidor en abril de 1821, embarcándose el 11 de mayo a Italia y llegando a Londres un tiempo después. El antiguo emperador no dejaba de querer a su país. Constantemente leía noticias de México y se enteró de cosas como la independencia de Centroamérica, que ocurrió inmediatamente después de la disolución del imperio, además de la inestabilidad política debido a la gran diferencia de ideas en el Congreso. En 1824 terminaría regresando a su país con la intención de hacer política, pero el problema es que había sido declarado traidor, y a pesar de que fue injustamente, esto no lo salvó de recibir la pena que merecen los traidores y ser fusilado el 19 de julio de 1824. Luego de todo esto se sucederían dos repúblicas federales con una centralista en el medio, siendo esta una etapa especialmente dura para México porque fue cuando le tocó vivir la invasión estadounidense, de la que estaremos hablando en un video futuro si ustedes me lo piden. A la caída de la Segunda República Federal en 1863 surgió un segundo imperio mexicano que esta vez sí tendría a la cabeza un monarca europeo, Maximiliano I de la Casa Habsburgo, o como lo conocen en su tierra, Maximilian von México. Si quieren un video sobre este tema, ya saben lo que tienen que hacer. Esto fue todo por hoy, pero antes de cerrar me gustaría que me dijeses qué opinas, qué piensas, cómo crees que hubiese sido ese imperio mexicano de no haberse disuelto nunca. ¿Crees que en algún momento los mexicanos lograrán recuperar esos territorios? ¿Crees que los latinos podríamos llegar a ser mayoría en otros estados como Arizona, Nuevo México o incluso California? ¿Qué crees que hubiese pasado si Fernando VII aceptaba la corona mexicana? Por favor, deja tus respuestas, dudas y sugerencias en los comentarios. Si te gustó el video, dale like para que YouTube se lo muestre a más personas. Recuerda que puedes unirte al canal en el botón que está aquí abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos. Compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Suscríbete si no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este. Aplaude, Diosdado.